Bienvenidos a todos. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Como recordarán, ya hemos tenido dos sesiones previas en las que hemos tratado algunos asuntos en los primeros versículos del capítulo 11. Primeramente estuvimos hablando acerca de la enfermedad de Lázaro y su posterior muerte, y nos llegamos a preguntar por qué, si Dios nos ama, permite que suframos. En la segunda ocasión estuvimos analizando la petición que las hermanas de Lázaro, Marta y María, hicieron al Señor, y vimos también el retraso del Señor en contestar a su petición. Esto sirvió también para que nos preguntáramos por qué el Señor a veces se retrasa en contestarnos. Ahora vamos a avanzar en nuestro estudio en el capítulo 11 y nos vamos a estar haciendo diferentes preguntas en esta sesión. La primera de ellas tiene que ver con cuál debe de ser nuestra actitud frente a los peligros en la vida cristiana. La segunda, vamos a ver cómo se entiende, qué significado tiene en la Biblia la muerte para los cristianos. También veremos diferentes reacciones de los discípulos frente a los planes del Señor, de Jesús. Un punto también muy importante será considerar las distintas actitudes de las personas frente a la muerte. En especial acabaremos viendo la reacción de nuestro Señor Jesucristo frente a la muerte, presentándose en este momento glorioso como la resurrección y la vida. Y por último, una pregunta, la pregunta que el Señor le hizo a Marta: ¿crees esto? Entonces estos serán fundamentalmente nuestros puntos, los que trataremos hoy en esta sesión en nuestro estudio. Empecemos entonces por el primero: ¿cuál debe de ser nuestra actitud frente a los peligros de la vida? Y aquí quiero invitarles a que lean conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, los versículos del 7 al 10. Dice así: Luego, después de esto, dijo a los discípulos: «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos: «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?» Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Bueno, aquí se nos describe una situación de peligro. En las ocasiones anteriores en las que el Señor había estado en Jerusalén y en Judea, los judíos habían intentado matarle. Esto lo recordamos, está en el capítulo 10, los versículos 39 y 40 dicen: «Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lugar, al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí». Es decir, en una ocasión previa el Señor había tenido que irse de Jerusalén, de Judea, porque los judíos intentaban prenderle, habían intentado matarle, entonces se había ido. Por lo tanto, si ahora el Señor volvía allí, pues a los discípulos les parecía, con toda la razón por otro lado, que ese era un plan muy arriesgado, que ponía en peligro su propia vida. Y a ellos les pareció que era, pues eso, meterse en el ojo del huracán. Pero aquí hay algo que es realmente importante. Es verdad, la situación de peligro estaba allí, pero sin embargo el Señor demuestra una vez más que no le importa sufrir riesgos con tal de poder atender a sus amigos. Siempre que el Señor busca el bien de los suyos, tiene un coste personal muy alto para él. Ustedes recordarán que a lo largo de todo el Evangelio, de todos los Evangelios, cada vez que el Señor Jesucristo sanaba a alguien, por lo menos en el Evangelio de Juan se ve muy claro, automáticamente los líderes religiosos del judaísmo se lanzaban contra él. Así que esto, recuerdan por ejemplo cuando aquel paralítico en el estanque de Betesda, aquella fue la causa por la que los judíos empezaron a perseguir a Jesús, y así en innumerables ocasiones. Pero al Señor no le importaba poner en riesgo su propia integridad física, su propia vida, con tal de ayudar a los hombres.
El ejemplo supremo de esto lo tenemos en la cruz de Cristo. Allí el Señor sufrió, y no solamente sufrió, sino que dio su vida entera por los hombres. ¿Por qué? Por salvarnos a nosotros, por salvar a los hombres. Aquí nos queda claro, no hay lugar a la duda, de que el Señor está dispuesto a arriesgar su propia vida por el bien, por nuestro propio bien. Ahora, la cuestión es que identificarse con el Señor, pues puede llevarnos a poner en peligro también nuestras propias vidas. Esto es lo que sintieron, desde luego, los discípulos. Ellos sabían perfectamente el clima de hostilidad que se respiraba en Jerusalén en aquellos días contra el Señor, y veían claro que ir allí en esos momentos era peligroso, no solo para el Señor, sino también para ellos mismos. Tomás, con este pesimismo que le caracterizaba, pues lo dijo, ¿no? En el versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Bueno, no era hablar por hablar. Era realmente cierto que sus vidas peligrarían si, tal como el Señor se proponía, volvían nuevamente a Jerusalén. ¿Qué harían entonces? Esta era la cuestión. ¿Qué harían? A veces ser cristiano implica tomar decisiones comprometidas, decisiones difíciles, decisiones arriesgadas, elegir un camino que tal vez no es el que nosotros nos gustaría elegir, un camino que implique tal vez ciertos riesgos o un fin incierto. ¿Qué haremos en ese caso? Entonces este pasaje nos va a enseñar algunas cosas interesantes, importantes a este respecto. La primera cosa es que siempre que sigamos la voluntad del Señor, no tropezaremos. Siempre que sigamos la voluntad del Señor, no tropezaremos. La cuestión, por lo tanto, es actuar con fe y seguir fielmente en los caminos del Señor. Él lo explicó con una parábola. Está en el versículo 9 que acabamos de leer. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo. Para los judíos el día se dividía en 12 horas de día y 12 horas de noche. Y el Señor explica algo que es muy sencillo de entender. El que anda en las 12 horas del día no tropieza porque ve el camino. El que anda durante la noche, en las 12 horas de noche, corre graves riesgos de tropezar porque no ve el camino. La cosa es muy sencilla. Ahora, entonces, nosotros tenemos que ver a qué se refiere cada una de estas cosas. ¿Qué significa andar de día? Andar en la luz. Bueno, la cuestión es muy sencilla, porque el Señor en este Evangelio nos lo va a dejar muy claro. Él dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Por lo tanto, andar durante el día, andar en la luz, significa andar en la voluntad del Señor, andar siguiendo al Señor. Ahí no hay riesgo alguno de tropezar. Esto es el primer principio que nos enseña. El segundo es que si andamos en la voluntad de Dios, podemos estar seguros de que nada ni nadie podrán impedirnos terminar la obra que Dios nos ha dado para hacer. El Señor hablaba aquí de las 12 horas del día. Eso significa también un periodo de tiempo concreto, que en su caso concreto, en el caso del Señor, tenía que ver con ese tiempo, con ese espacio de años que el Padre le había designado para acabar la obra que había venido a hacer. Y el Señor decía: mientras estemos andando dentro de ese margen de tiempo, en la voluntad de Dios, no hay nadie que pueda impedir que finalmente cumplamos con el programa divino. Y esto también es así con nosotros. No puede haber nadie que nos arrebate la vida, que nos la quite, que pueda impedir, si estamos andando en la voluntad de Dios, que finalmente acabemos con la obra que Dios nos ha dado para hacer. Tener esta visión es muy importante. ¿Por qué? Porque los peligros en la vida cristiana siempre van a estar presentes. Pero si nosotros estamos seguros de que estamos andando en la voluntad de Dios, no vamos a tropezar, ni nadie va a impedir
que terminemos esta obra. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un ejemplo clarísimo de esto. Allí los discípulos, los apóstoles, atravesaron por infinidad de dificultades, les persiguieron, les encarcelaron, les mataron, pero en ningún momento pudieron impedir que llevaran a cabo la obra que el Señor les había encomendado. Y esto es interesante porque quizás nosotros, al tratar este asunto de los peligros en la vida cristiana, esperaríamos que el Señor nos hubiera garantizado absolutamente que andando en su voluntad nunca íbamos a morir o nunca vamos a sufrir. Pero esto no es lo que nos enseña la palabra de Dios, ni mucho menos. Lo que nos está diciendo, lo que nos está garantizando es que no tropezaremos y que nadie nos va a impedir terminar la obra. Pero eso no quiere decir que en un momento determinado, si está dentro de los planes de Dios, podamos morir. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó también muy claro. Una vez que hubieran acabado esas 12 horas de día, como Él dijo en Lucas en el capítulo 22 y versículo 53, allí les dijo: esta es vuestra hora y la de la potestad de las tinieblas. Y entonces y solamente entonces, fue cuando le prendieron y cuando le pudieron matar. Pero antes de eso, nada. Esto es lo que el Señor nos garantiza. Pero es algo muy grande porque nos quita todo temor a lo que realmente nos debe de importar. El temor a ofender al Señor, el temor a no terminar lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces este sería nuestro primer punto: ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a los peligros en la vida cristiana? Nuestro segundo punto tiene que ver con qué significado tiene la muerte para los cristianos. Y aquí podemos avanzar nuestra lectura en el capítulo 11 y vamos a leer ahora los versículos del 11 al 13. Dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. La muerte para los cristianos, ¿qué significa? ¿Cómo es contemplada, cómo es vista la muerte en la Biblia? La muerte para los cristianos. Bueno, aquí hay un versículo, una expresión que me encanta, que es realmente muy rica en significado y que me alegra realmente el corazón. Dice el Señor: nuestro amigo Lázaro duerme. Así que la primera cosa que se desprende automáticamente de aquí es que el Señor se refiere a la muerte de los creyentes como un dormir, como un breve descanso del que el Señor nos va a despertar con renovadas fuerzas, con nueva ilusión, con un nuevo día por delante. Esto es lo que el Señor se proponía hacer con Lázaro. Voy a despertar a mi amigo Lázaro. Está dormido, en realidad estaba muerto, ya lo sabemos. Qué bonito, ¿no? La muerte como un sueño para los cristianos, que un día escucharemos la voz del Señor y resucitaremos, despertaremos, saldremos de la muerte. Así lo entendió la iglesia primitiva. A lo largo de todo el Nuevo Testamento hay referencias a la muerte como un sueño. Es interesante cuando Esteban estaba dando testimonio en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, un testimonio que desde luego desagradó profundamente y airó, despertó las reacciones más virulentas por parte de los judíos, al punto de que finalmente lo mataron. Pero ¿recuerdan ustedes cuando él, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Y habiendo dicho esto, durmió. Le quita todo el hierro, todo el sufrimiento a lo que realmente estaba ocurriendo. Le estaban matando, le estaban apedreando, algo sin duda tremendamente doloroso. Y el autor bíblico dice: durmió, descansó. Qué bonito. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, escribiendo allí a los tesalonicenses que sufrían porque tenían dudas qué sería, qué había pasado con los hermanos, con los creyentes que ya habían muerto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículos 13 al 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¡Qué hermoso! Para el creyente la muerte es un sueño, del que viene el Señor rápido a despertarnos. Pero para el incrédulo es muy diferente. Para el incrédulo es un trance terrible en el que de ninguna manera quiere pensar. Pero para el creyente no lo es. ¿Por qué? Porque como dice Pablo a los Corintios, el aguijón de la muerte, que es el pecado, ha sido quitado. Dice en 1 Corintios 15, versículos 55 y 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para el creyente no hay aguijón en la muerte. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y nuestros pecados han sido perdonados, han sido limpiados, han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo en su cruz. Por lo tanto, nosotros ya no tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, que eran lo que nos preocupaban en ese juicio que viene a continuación de la muerte, ya han sido solucionados, ya han sido pagados por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano ya no teme a la muerte. El cristiano ha sido salvado y perdonado. Todo lo contrario. En cierto sentido, anhela ese momento en que pueda estar cerca de su Señor. Qué increíble honor será estar precisamente allí, en el cielo, con aquel que tanto nos ha amado, que ha dado su vida por nosotros. Sin duda, la muerte no solamente no tiene aguijón, sino que tiene ahora, es para nosotros una puerta abierta para podernos encontrar con el Señor. La segunda cosa que me gustaría decir en este punto es que la muerte no nos separa del Señor. Fíjense cómo lo dice el Señor Jesucristo. Nuestro amigo Lázaro duerme. Nuestro amigo. Se refiere a él como alguien con quien todavía tiene esa amistad, porque la muerte no logra romper los lazos de amistad entre el creyente y el Señor. El Señor no se refiere a Lázaro como aquel amigo que había tenido, pero que ya no estaba. No, se refiere a él como mi amigo, como aquel que sigue siendo su amigo, porque la amistad que tenemos con el Señor durará por toda la eternidad. Nadie nos puede separar de Él, ni de su amor. Qué grande y qué hermoso es esto. Me recuerda aquella otra ocasión a la que el Señor se refirió en del Antiguo Testamento, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando los saduceos fueron a intentar prenderle en alguna palabra y ponerle en una ocasión difícil con el tema de la resurrección. Y el Señor Jesucristo se refirió a estos tres personajes, a estos tres patriarcas de la antigüedad que ya estaban muertos desde hacía muchos siglos. Él se refirió a ellos como vivos y dijo: Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Abraham, Isaac y Jacob no están muertos. Dice en Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27, con respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis, les dijo a los saduceos. Es decir, Dios es un Dios de vivos. Lázaro estaba vivo y seguía siendo amigo del Señor. Por otro lado dice, mi amigo. Qué bonito esto, ¿no? Podríamos pensar que Lázaro, igual que cualquiera de nosotros, somos siervos del Señor, somos súbditos del Señor, del Rey de Reyes, pero el Señor nos da este increíble honor, que porque lo dice el Señor, porque si no, ¿quién de nosotros se atrevería a decir algo así? Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Aquello que en la antigüedad se dijo de Abraham, Abraham era conocido como el amigo de Dios. Ahora se dice de cualquier creyente, de cualquier seguidor del Señor Jesucristo. Él lo dice, mi amigo Lázaro. Qué bonito será escuchar esto del Señor, ¿no? Él nos ve así,
Qué cosa más grande, qué increíble honor, sin duda. Así que, ¿cómo ve la muerte la Biblia para los cristianos? Como un sueño del que viene a despertarnos el Señor. La muerte no rompe nuestra relación con el Señor. La muerte nos acerca, de hecho, más al Señor. Ahora, vamos a ver un tercer punto, las reacciones de los discípulos ante los planes del Señor. Realmente habíamos dejado el tema un poco al lado por el momento, ¿no? Porque cuando el Señor dijo vamos a Jerusalén, vamos a Judea, ellos le habían dicho esto es un peligro. A ellos desde luego les costaba entender lo que el Señor se proponía, lo que Él estaba diciéndoles. Es como si su mente estuviera realmente cerrada, ¿no? Dicen los versículos 11 y 12, que ya hemos leído, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Sigamos un poco más. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ellos tomaban cada detalle de lo que Jesús decía de una forma muy literal, pero no tendrían que haberlo tomado así. ¿Por qué? Porque no era la primera vez que el Señor se refería a la muerte como un sueño. Cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo, allí estaba la gente que se reía y se burlaba de él cuando él dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Es decir, ellos tendrían que haber sabido interpretar las palabras del Señor cuando dijo Lázaro duerme. Pero ellos no lo entendían tal vez porque no querían entenderlo. Porque entender que había muerto era una cosa muy diferente que solamente entender que Lázaro estaba durmiendo. Si dormía, sanaría. No era por lo tanto necesario que Jesús fuera hasta allí. Ni él ni los discípulos. Por lo tanto, asunto terminado. La situación de peligro se desvanecía, desaparecía. No había ningún problema. Pero el Señor no se refería a eso. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando no queremos entender algo, cómo funciona nuestra mente para que no lo entendamos. Ellos no querían entender realmente, seguramente, ¿no? Pero lo bonito de esto es su actitud final, la actitud final de los discípulos. Cuando ya el Señor les dice, no estoy hablando de que está dormido, estoy hablando de que nuestro amigo Lázaro está muerto. ¿Y qué dicen ellos? Pues mira, a pesar de las dificultades para entender los planes del Señor y los peligros que podían conllevar, ellos querían estar con Jesús. El versículo 16 lo acabamos de leer y lo deja bien claro. Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás, que nos dice aquí que su nombre traducido al griego es Dídimo, pues significaba mellizo, era el mellizo. Y con el pesimismo que, bueno, ya le caracterizaba en otras ocasiones, pues él dice, vamos con el Señor. Esta lealtad al Maestro, a Jesús, no se querían separar del Señor, aunque ello pudiera significar su propia muerte. Al final para ellos era mejor morir con Cristo que vivir sin Él. Qué lealtad, qué amor al Señor. Por otro lado, qué diferentes eran los discípulos, ¿verdad? Tomás, tan pesimista siempre. Yo si no veo las marcas en las manos del Señor y puedo meter mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pesimista por definición, por naturaleza, era su esencia. En cambio, recordamos a Pedro, al apóstol Pedro, totalmente lanzado, el optimismo encarnado, ese siempre se lanzaba hacia adelante, a veces sin pensárselo demasiado, ¿no? Eran así, tan diferentes, pero todos ellos unidos en algo, en su lealtad al Maestro. Qué bueno sería si nosotros también como cristianos hoy en día, que somos bien diferentes los unos de los otros, estuviéramos unidos también en esta misma lealtad al Maestro, porque no puede haber otra cosa que nos una, ni que nos pueda unir tanto. Qué bonito sería, ¿verdad?
Bueno, llegamos a nuestro cuarto punto, y este punto sí que es importante, muy importante, no es que los otros no lo sean, por supuesto que no, pero aquí tendremos que dedicar un poco más de tiempo. Distintas actitudes frente a la muerte. Y la primera cosa que vamos a ver es algo que nos deja un poco perplejos. Está en el versículo 15, dice el Señor: me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. Las primeras palabras, me alegro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a empezar por decir qué es lo que no quiere decir. Desde luego, no quiere decir que el Señor se alegrara de la muerte de Lázaro, ni tampoco, por supuesto, del sufrimiento de las hermanas en todo ese proceso. De que las hermanas se hubieran encontrado solas cuando su hermano enfermó gravemente y finalmente murió. No es que el Señor se alegraba de esto. De hecho, cuando luego más adelante, lo veremos en el pasaje siguiente, cuando el Señor llegó a Betania y estuvo delante del sepulcro, se conmovió en espíritu, y tenemos esta expresión tan corta pero tan significativa: Jesús lloró. No era que Él se alegraba de la muerte de su amigo, porque la muerte siempre tiene este sabor amargo, este sabor triste, doloroso, por supuesto. Pero desde otra perspectiva, la muerte de un creyente, como decíamos antes, es una puerta abierta que nos introduce a la gloria del Señor. El apóstol Pablo, cuando se encontró en una disyuntiva similar, tenía la duda estaba encarcelado, no sabía si sería ejecutado, cómo acabarían las cosas. Él se veía en esta tesitura, ¿no? Pensaba en quedarse aquí, pensaba en irse con el Señor. Y dice en Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir con Cristo, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Claro, por un lado tenemos ese sabor amargo de la muerte, pero por otro lado tenemos, podríamos decirlo así, la dulzura, la emoción, la satisfacción enorme de poder estar ya con el Señor sin las trabas que conlleva esta vida aquí presente. Con esta naturaleza caída que tenemos, que será cuando estemos ya con el Señor, liberados de todo el pecado y de todas sus consecuencias, con una naturaleza limpia, con el Señor, sobre todo con el Señor, disfrutando plenamente con el Señor. Así que es verdad que cuando vamos a un entierro o estamos acompañando a alguien que ha perdido un familiar cercano, pues si es creyente tenemos este sabor agridulce. Por un lado, lamentamos su pérdida, el hueco, el vacío que deja en la vida de los que le aman. Pero por otro lado, estamos contentos. Está con el Señor. Su estado actual es infinitamente mejor que el que pueda tener aquí el mejor de los mortales. Está con el Señor, disfrutando de esto. Pero es verdad, esta sensación agridulce, estos sentimientos encontrados. El Señor dice, me alegro. Bueno, realmente la alegría del Señor no tenía que ver tampoco tanto con este hecho, que también estaba implícito, pero su alegría mayormente radicaba pensando en los discípulos. Lo que ellos iban a ver cuando le acompañaran sería algo muy grande, algo que les llevaría a creer en Cristo. No quiere decir esto que ellos ya no creyeran en Jesús, sino que su fe iba a madurar, iba a crecer, se iba a fortalecer. Sería una fe mucho más sólida, ferviente, resuelta, preparada para enfrentar nuevos retos. Y nuevos retos iba a haber cuando se lanzaran finalmente, cuando el Señor resucitado y ascendido al cielo los enviara por todo el mundo a predicar el Evangelio. Retos muy grandes donde su vida estaría constantemente en peligro. Pero ver este milagro les iba a capacitar para enfrentar posteriormente eso, porque llegarían a tener una visión nueva, radicalmente nueva, del Señor Jesucristo. Junto con Marta y junto con todos los demás discípulos llegarían a conocer a Jesús como la resurrección y la vida, el autor de la vida. Así que el Señor se alegraba por esto. El Señor veía posibilidades inmensas de bendición aun en las mayores tragedias del ser humano. Esto es la providencia de Dios. Ya hemos hablado de ello en otra ocasión anterior. Ahora,
podemos pensar también en un segundo punto, en los hombres frente a la muerte. Y los hombres frente a la muerte lloran sin poder hacer nada. Lloran sin poder hacer nada. Lo vemos aquí en los versículos 17 y 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Allí tenemos a hombres que con toda la simpatía del mundo pues habían venido a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Nos dice el texto además que bueno, habían venido desde Jerusalén, nos explica que estaba solamente a unos 3 kilómetros. Esto pues hacía mucho más posible el desplazarse y el acudir allí y simpatizar con las hermanas. Pero al fin y al cabo lo que podían hacer es esto, llorar con ellas, porque la muerte es dramática, muy dramática, trágica. La muerte apaga desde una perspectiva humana, desde la perspectiva de los hombres, estamos hablando ahora, apaga la vida, apaga toda esperanza. Nosotros decimos, mientras hay vida hay esperanza, pero la muerte, ¿qué hace? Es el fin de todas las aspiraciones, de todos los deseos, de todos los planes. Es el fin de todas las oportunidades. Si hemos hecho algo mal y no lo hemos solucionado, está sin solucionar. La muerte pone el punto y final a toda posibilidad. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda esta actitud noble que la Biblia elogia, de acompañar, de llorar con los que lloran. Y si esto es sincero, desde luego es algo muy grande y muy importante, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Qué difícil es consolar a una persona que ha perdido a un familiar cercano, sobre todo, además, si esa persona era una persona joven. ¿Qué decir en esas circunstancias? Yo soy pastor, a veces tengo que ir pues a acompañar a hermanos de la congregación porque han perdido familiares. Qué difícil es consolarles, qué difícil es decir algo, sí, podemos, y de hecho lo hacemos, compartir con ellos las Escrituras y ver la esperanza que la Biblia nos da frente a la muerte y la esperanza que tenemos de vida eterna en el Señor. Otra cosa diferente es cuando el familiar que ha muerto no es creyente. Eso sí que es extremadamente difícil poder decir algo consolador a la persona. Qué difícil es, ¿no? Ir a un entierro, intentar consolar a las personas. Muchas veces he tenido la sensación de que muchas de mis palabras son vacías, ¿no? Y escucho a muchas otras personas que, hombre, ánimo, te acompaño en el sentimiento, yo también lo siento mucho, pero son palabras, bueno, surgen seguramente de un corazón sincero y noble que se identifica con la persona que sufre, pero qué difícil es transmitir algo de ilusión, algo de ánimo. Solamente la palabra nos puede dar esta ilusión, pero desde una perspectiva humana, me estoy refiriendo ahora, ¿qué pueden hacer los hombres? ¿Qué podemos hacer sino llorar? ¿Qué más podemos dar a la persona que sufre? De hecho, la muerte no nos gusta en estas sociedades modernas. Intentamos alejarla de nosotros, que la muerte sea algo que no está cercano, que como si quisiéramos negar la muerte. No sé cómo es en otras culturas, en otras sociedades, pero aquí en España esto ha cambiado mucho y ha cambiado en muy pocos años. Antes la persona moría en casa, moría rodeado de sus familiares, de sus seres más queridos. Ahora es muy difícil, es raro encontrarse a alguien que muere en su casa, puede ser, pero es raro, se muere en los hospitales. Antes era habitual también que la propia familia vistiera al difunto, lo preparara, ahora ya son servicios funerarios, personas especializadas en eso quienes lo hacen. Al final nos lo presentan ya todo maquillado y preparado, pero no han sido las personas quienes han hecho esto. Las propias funerarias, los tanatorios, los lugares donde se velan a los muertos, pues son lugares acogedores, con sillones muy cómodos, música de ambiente muy relajante, cuadros muy bonitos, paredes pintadas en tonos pastel, con la intención de alejar de nosotros la idea, el pensamiento de que estamos frente a la muerte. Hasta los propios ataúdes, tan bonitos por fuera, y hasta si usted los ve por dentro tan acolchados,
hasta parecen cómodos, oiga usted. Queremos quitarle ese hierro, ese dolor que tiene la muerte. Incluso hasta los propios cementerios, en muchos lugares, parece que se pretenden que sean auténticos jardines, bonitos. Hacer de la muerte una experiencia menos dolorosa, menos desagradable. Intentar ocultar esa frustración, ese dolor que nos produce. Pero la muerte, aunque queramos alejarla de nosotros, sigue estando presente en cada instante. La muerte está cercana a todos los hombres. En nuestra sociedad, ya digo, queremos quitarla de en medio. La sociedad judía era muy diferente. Aquí están en el duelo, en estas plañideras o estos consoladores que estaban allí. 30 días de duelo duraba para los judíos. Los 3 primeros días eran para llorar, 7 días para lamentar y 20 días restantes en los que no tomarían, se lavaban ni se afeitaban. Era un momento de dolor, era la forma de identificarse con los familiares. Muy doloroso, ¿no? Qué agónico tenía que ser en esa situación, 30 días sufriendo la muerte. Qué presente estaba la muerte en esas sociedades. En la nuestra, ya digo, no la queremos tener cerca. Pero eso no quiere decir que se vaya a ir lejos. La muerte está, sigue estando, va a seguir estando. Ahora la cuestión es, estamos viendo qué es lo que podemos hacer los hombres frente a la muerte. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en estas circunstancias? ¿Haría algo diferente? Frente a la muerte, frente al gran enemigo del ser humano, ¿qué les diría a Marta y a María para poderles consolar? Bueno, esto lo veremos dentro de un momento, pero antes quiero centrarme en la actitud, en las primeras palabras de Marta y luego también de María cuando Jesús llegó finalmente a Betania. ¿Y qué le dicen? Versículo 21 al 24. Vamos a ver aquí lo que yo entiendo que son ciertos reproches mezclados con otras cosas. Dice versículo 21 al 24, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Vemos aquí esto que le dice Marta al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es verdad que Marta y María eran muy diferentes, pero en esto fueron exactamente calcadas la una de la otra. Las dos le dijeron lo mismo. Luego en el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma cosa. Y lo que se percibe en estas dos hermanas son unas fuertes emociones luchando dentro de ellas mismas. Tal vez se culpaban a sí mismas por no haber enviado con más tiempo a aquel mensajero para que le hubiera dado tiempo a Jesús a venir, pero seguramente no era esto, sino lo que lamentaban, sino que había cierta queja contra el Señor por su demora, por una demora innecesaria en haber acudido a su encuentro. Estaban seguras que si el Señor hubiera estado allí, habría impedido la muerte de su hermano. Así que le habían echado mucho de menos y habían tenido que pasar este trance ellas solas. Había cierta queja. Y nos encontramos con personas así con frecuencia, ¿no? En los entierros, sobre todo si la persona es joven, se quejan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios hace esto? Recuerdo una vez en un entierro de un amigo que no era creyente, un hombre joven, se había matado en un accidente de moto y estaba yo en el entierro y me acuerdo que se me acercó otro hombre que me conocía, que sabe que soy creyente, y vino a verme y me dijo con un tono bien amargo, ¿por qué Dios había permitido la muerte de este joven? Y culpaba a Dios y quería decírselo a Dios, me lo estaba diciendo a mí. Estaba amargado, estaba furioso contra Dios por esto, ¿no? A veces la muerte pues es así, ¿no? Y hay cierto
cierto reproche contra el Señor. Pero afortunadamente las hermanas de Lázaro no eran así, ni mucho menos. En ellas había una mezcla de fe también, sí, con cierta incredulidad. Ellas tenían fe en el Señor, tenían fe en que Jesús podía sanar a su hermano, ya lo creo que tenían fe, pero no creían, sin embargo, que Jesús pudiera sanar a su hermano a distancia. Creían solamente que le podría sanar si hubiera estado allí. No creían que Jesús fuera capaz de resucitar a su hermano. Una vez que ya estaba enterrado en el sepulcro, ya no era posible, pensaban ellas. Así que su fe tendría que madurar. Tendrían que adquirir un nuevo concepto, ver en una dimensión totalmente nueva la grandeza del Señor. A nosotros también nos hace falta, sin duda. Ya creemos en el Señor y a veces nuestra fe lucha dentro de nosotros intentando ir más allá. Y es verdad, tenemos que crecer en la fe, adquirir un nuevo concepto de la grandeza y de los recursos de la gracia de Dios en nuestras vidas, siempre centrados en nuestro Señor Jesucristo. Pero qué difícil es a veces luchar cuando ha habido cierta desilusión, cuando las expectativas puestas en el Señor han sido insatisfechas. La persona, el creyente, incluso puede llegar a sentirse defraudado con el Señor. Esto era algo que se vislumbra aquí. Las hermanas habían esperado algo del Señor y no lo habían recibido. Pensaban tal vez que el Señor les había fallado. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente había sido el Señor quien les había fallado. ¿Les había prometido el Señor que no iba a enfermar Lázaro si era su amigo? ¿Les había prometido el Señor que Lázaro no iba a morir? ¿Nos ha prometido el Señor a nosotros que no vamos a enfermar los creyentes y que nunca vamos a morir? ¿Nos ha prometido eso? Por supuesto que no. Es importante aclarar esto. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, claro, cuando sufrimos, cuando enfermamos, queremos creer que el Señor nos ha prometido que nos va a sanar. Y si no nos sana, ya nos enfadamos con el Señor. Pero ¿nos ha prometido el Señor eso? La fe auténtica descansa en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no nos garantiza esto, no tomemos, entonces, no pensemos que el Señor nos ha prometido esto y si no lo hace, Dios nos ha fallado. Hemos fallado nosotros porque hemos creído en algo que Dios no nos ha dicho que debemos de creer. La muerte está presente en todas las personas. Todos los creyentes desde hace 2000 años están muriendo. Los creyentes nos enfermamos igual que se enferman las otras personas. Y si creemos que porque tenemos fe en el Señor nos va a librar de esto y si no nos libra, el Señor nos ha fallado, no nos ha fallado. Hemos fallado nosotros que no hemos colocado la fe en el lugar correcto. Así nos lo dice bien claramente la Biblia. La Biblia nos habla de que el creyente no está exento de sufrir. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 29, hace allí una larga lista de todos los sufrimientos por los que él había pasado en su ministerio. Porque, vuelvo a repetirlo, la vida cristiana fiel, un hombre de fe como el apóstol Pablo, no está exento de sufrir. El creyente sufre. Los héroes de la fe de los que nos habla Hebreos capítulo 11, los versículos 36 al 38, muchos de ellos sufrieron de una forma terrible, terrible, inhumana. Y eran héroes de la fe, eran hombres de fe, quienes dicen, no, si tienes fe, el Señor te va a librar de la enfermedad y te va a librar de la muerte. Es mentira. Hombres de fe en la Biblia sufrieron y murieron como consecuencia, en muchos casos, de su propia fe. Entonces no es el Señor el que nos falla. Somos nosotros los que fallamos porque no colocamos la fe en las promesas del Señor, sino que imaginamos promesas del Señor que no son reales. Y esto hay que tener mucho cuidado. El Señor no les había fallado. Esto hay que dejarlo claramente, ¿no? Ahora, las hermanas seguían creyendo en el Señor a pesar de todo. Su fe en Él era inamovible en la medida en que lograban entender quién era Jesús. Pensaban que el Señor podía seguir haciendo algo. Dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
ellas seguían creyendo que el Señor seguiría haciendo cosas, que el Padre le escuchaba y que todo lo que él pidiera, pues lo haría. Pero fijémonos bien, ¿no? ¿Qué concepto tenían de Jesús? Lo veían como un profeta humano, como un mediador, alguien que si pedía a Dios cosas, Dios se las iba a hacer, se las iba a dar. Era un mediador, pero que no tenía poder independiente. Y esto era algo que tenían que aprender. Luego era un poder limitado, porque por supuesto Marta excluía dentro de las cosas que Jesús podría hacer resucitar a Lázaro, porque en el versículo 23 y 24, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Así que creía en Jesús hasta cierto punto. Tu hermano va a resucitar, le dice Jesús. Ya sé que resucitará en el día postrero. Tenía cosas que aprender, cosas muy importantes. Ella, mientras tanto, seguía luchando con su fe, pensaba en la resurrección final, pero no en que Jesús pudiera resucitarle inmediatamente. Por eso cuando el Señor más adelante llegó hasta el sepulcro donde estaba Lázaro y dio la orden, quitad la piedra del sepulcro, Marta automáticamente dijo, no Señor, que llegue ya, que hace 4 días que ha muerto. No pensaba que Jesús pudiera resucitarle. Está luchando. Marta es un buen ejemplo de nosotros mismos. Piensa que el Señor puede hacer grandes cosas en el futuro, pero no piensa que las puede hacer en el presente. Nosotros tenemos que empezar a aprender también, seguramente, la grandeza del poder del Señor también ahora, no solamente en el futuro. Bueno, pues aquí vemos a estas mujeres luchando, haciendo ciertos reproches incluso al Señor. Pero ahora llega el punto culminante del pasaje. Jesús frente a la muerte. Y ahora vamos a ver cómo Él se muestra totalmente victorioso. Versículos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús presentándose ante la muerte. Recuerdo, este momento me recuerda a otro momento, un artículo que leí en un periódico no hace mucho. Yo realmente no soy aficionado al rugby ni entiendo nada del rugby, pero la noticia me impactó. Era de un jugador, Jonan Lomi, o no sé bien cómo se pronuncia, que era un jugador de la selección de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks. Y este hombre tuvo un papel muy especial, muy espectacular en la Copa Mundial de Rugby del año 1995 y 1999. Pero este hombre, decía la noticia, había muerto con 40 años después de una larga enfermedad. Me llamó la atención, reconozco mi curiosidad y busqué algunos vídeos en YouTube acerca de este hombre espectacular. Qué agilidad, qué fortaleza, cómo lograba acelerar una velocidad increíble. Se libraba de sus adversarios, de sus rivales, de una forma limpia, con una maestría. Incluso era capaz a veces, cuando le agarraban todos, de seguir avanzando. ¡Qué fortaleza! Me costaba creer que un hombre así pudiera estar muerto con 40 años, que una enfermedad pudiera haber acabado con esa vida, con esa juventud, con ese vigor. Pero lo que más me impactó fue la ceremonia de despedida que le hicieron sus propios compañeros de la selección. Ustedes saben que la selección neozelandesa de rugby tienen por costumbre representar una haka, una danza maorí de guerra ante sus rivales. Seguro que lo han visto alguna vez, ¿no? Los dos equipos salen al campo de juego y unos se colocan enfrente de los otros. Y estos, los de la selección neozelandesa, siempre hacen lo mismo, hacen esa haka. Es una danza de guerra maorí. Y entonces ellos empiezan a darse golpes fuertes y a poner caras de muy mal humor y dar gritos. Y esto va acompañado con gestos constantemente. Y están intentando, esto es lo que pretende la haka, es atemorizar al enemigo que tienen enfrente.
Y entonces lo que me llamaba la atención es que en este artículo lo que se veía es que cómo sus compañeros de la selección interpretaban esta jaca precisamente delante del ataúd de su amigo muerto. Me impresionó. Esos hombres vigorosos, forzudos, ágiles, gente con un poderío, esa danza ante el féretro. Pero ese era un partido perdido. Era un partido perdido. La muerte es un enemigo, un rival que se ríe de nosotros, que no podemos con él, que ni siquiera las personas más fuertes, que ni siquiera nuestros gestos, no hay nada que hacer contra la muerte. Viene y se lleva a quien quiere. No hay nada que hacer. Me pareció ingenuo, me parecía infantil esa jaca frente a un féretro. Las propias lágrimas de ellos, de muchos de ellos, mientras hacían esto, pues evidenciaba que se daban cuenta que ese partido lo tenían perdido. No hay victoria contra la muerte tiene demasiado poder. Pero frente a esto recordaba yo las palabras del Señor cuando leía aquella noticia. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto no son palabras y gestos vacíos, estos son palabras que tienen un poder tal que cuando luego más adelante lo veremos, se colocó en una escena parecida, ante el sepulcro, ante el féretro de Lázaro, Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Este es el poder del Señor Jesucristo, nada que ver con las expresiones que podamos hacer cualquier hombre. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el autor de la vida, de mí surge, de mí emana toda forma de vida, yo sustento, yo mantengo toda forma de vida en este universo. Esta es la séptima declaración que el Señor hace, encabezada por esta cosa. Yo soy, por esta expresión, yo soy la resurrección y la vida. No un medio para traer a una persona a la vida, como pudieron ser Elías o Eliseo, como pensaba Marta. Alguien que Dios le va a escuchar y quizás puede traer a una persona de entre los muertos. No, Jesús no es otro profeta más que en nombre de Dios puede traer a alguien a este mundo. No, Él tiene un poder autónomo, es el Hijo de Dios, tiene poder en sí mismo. De hecho, toda la vida depende de Él. Y lo que hizo con Lázaro fue simplemente un pequeño anticipo de esto que un día ocurrirá a gran escala. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dijo, cuando todos los que... Llegará el día, dijo el Señor, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resurrección y vida para todos los hombres. Notemos bien, de todas formas, el orden. Resurrección primero. Él es la puerta hacia la auténtica vida inmortal. Y vida, no solamente vida física, sino vida espiritual, vida en todos los órdenes. El Señor trae a la vida. Ahora, la resurrección final de la que habla aquí, pues dice que algunos vendrán a condenación, otros vendrán a estar con el Señor. Se entiende que está hablando de personas muertas. Luego se refiere a los creyentes vivos. Los que están vivos y creen en Él no morirán eternamente. Especialmente esto ocurrirá cuando el Señor regrese. Por lo tanto, entonces, tenemos aquí una declaración solemne que ningún otro ser humano ha sido capaz de hacer en este mundo ni respaldar con hechos. Yo soy la resurrección y la vida. No alguien, no un profeta más, sino el auténtico Hijo de Dios. Y ahora llegamos al quinto punto. Y es bonito porque el Señor siempre en cada incidente que Él tenía nos invita a la reflexión finalmente. No son solamente palabras, no son solamente hechos para que rellenar historias, sino son hechos que nos conducen a tomar una decisión. Y entonces el Señor, habiéndole dicho esto a Marta y a María, les dice finalmente, ¿crees esto? Y la pregunta no solamente es para ella, también es para nosotros. ¿Creemos nosotros esto? Marta ya había dicho que creía en la resurrección futura, pero ahora lo que el Señor le estaba preguntando era un hecho diferente. ¿Crees tú que yo, dijo Jesús, soy el autor de la vida? ¿Que yo soy la resurrección y la vida?
¿O sigues pensando que yo soy simplemente un profeta con grandes palabras que obra milagros en el nombre de Dios, pero dependiente del Padre siempre? ¿Qué es lo que piensas? ¿Te vas a atrincherar tal vez en las quejas porque alguien se ha muerto? Hay personas que hacen esto, ¿no? No quieren creer en el Señor. Cuando llegan a este punto de ser enfrentados con este hecho, no quieren creer en el Señor porque pues están amargados. Le reprochan al Señor tal vez la muerte de un familiar cercano. Recuerdo una ocasión, estábamos evangelizando en la calle, mi cuñado y yo, hace ya años, en una plaza, y estábamos hablando con una mujer joven. Y después de unos minutos de conversación, la mujer nos dijo bien claramente: yo no quiero creer en Jesús porque un día, cuando mi hermana era muy joven, se la llevó y está muerta. Yo no voy a creer en el Señor. Fue curioso porque en ese momento mi cuñado le dijo: pues mira, te voy a contar algo. Yo iba también con mi hermano una vez en un coche con unos amigos y el coche se estrelló y mi hermano murió. Y fue precisamente eso, ver de cerca, tan de cerca la muerte de mi hermano, lo que me llevó a mí a conocer, a buscar al Señor. Hay personas que se refugian detrás de experiencias amargas y dolorosas para no creer en Dios. Pero precisamente el hecho de tener tan cerca la muerte nos debe de hacer pensar en que tiene que haber alguien que pueda vencerla, que pueda luchar contra ella, enfrentarse con ella y salir victorioso. Y el único en la historia de toda la humanidad que ha hecho esto ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, Marta no era así, no era como esta mujer que acabo de describir. Ella tenía sus dudas y tenía sus luchas, efectivamente, esto es verdad, pero no era una mujer incrédula, ni mucho menos. Entonces, ella le dijo a Jesús algo increíble. Había entendido en muy poquito tiempo algo muy grande. Versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella confesó que a Cristo como la resurrección y la vida justo después de que su hermano había muerto. De que ella estaba un poco desencantada porque en todo ese proceso Jesús no había aparecido ni había hecho nada. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, en contra, ella reconoció a Jesús como la resurrección y la vida. Por supuesto, habría sido mucho más fácil si esta pregunta se la hubiera hecho después de haber resucitado a su hermano, pero no, se la hizo antes. ¿Por qué? Porque una vez más, la fe tiene que venir antes de ver obrar al Señor grandes cosas. La fe tiene que preceder al milagro. No veremos cosas grandes si no creemos en el Señor. Esto es el verdadero razonamiento siempre que hay en el Evangelio de Juan una y otra vez. Marta creyó, aunque tenía todo en su contra, pero creyó en Jesús. Creyó en que Él era quien decía ser. Hizo una declaración solemne, grandiosa. Reconoció a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, anunciado por todo el Antiguo Testamento. Reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, no como un profeta, sino como Dios mismo hecho hombre. Reconoció a Jesús como el Redentor prometido que había venido al mundo. ¡Qué concepto más grande! ¿Cómo había avanzado su fe en muy poco tiempo? Cuando pensamos en los discípulos, en los apóstoles, lo que les costó llegar a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes al apóstol Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 15 y 16? Cuando les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y había diferentes alternativas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero le costó años llegar a esta conclusión. Y Marta, en muy pocos instantes, teniéndolo todo en contra, había llegado a este punto. Realmente es una mujer increíble, de una percepción espiritual muy grande que avanza rápidamente. Ahora ella podía decir, como el apóstol Pablo dijo años después, a punto de ser muerto, de ser sacrificado, de ser ejecutado: yo sé a quién he creído. Y Marta sabía a quién había creído. ¿Cómo cambian las cosas cuando alguien sabe en quién está creyendo? La propia muerte
Las propias dificultades de la vida ya no son lo que eran, ya no parecen tan dolorosas cuando vemos las cosas de esta manera. Ya estaba preparada Marta para recibir una nueva revelación del Señor. Pero eso tendrá que ser en otro estudio. Mientras tanto, déjeme que termine preguntándole, ¿y usted cree esto? ¿Usted cree realmente en Jesús como la resurrección y la vida? ¿Tiene esta esperanza viva en usted? Que Dios les bendiga ricamente.